El doctor Alarcón no se inmutó. No golpeó la mesa ni llamó a una enfermera para que asistiera. Simplemente se detuvo en seco, como una máquina que encuentra una obstrucción en el engranaje. Volvió a leer el papel que tenía en la mano, repasando las líneas una vez más, y luego levantó la vista para mirarme directamente a los ojos. Santi Morales, dijo, y se quedó en silencio durante lo que parecieron 4 segundos exactos. 4 segundos son una eternidad cuando una niña duerme profundamente en tu regazo. 4 segundos son una vida entera cuando esa niña es tu única nieta y sientes que algo se está quebrando bajo la superficie. Señor, su voz sonó cautelosa, medida, con ese tono profesional pero tenso que usas con alguien cuando no estás seguro de cómo va a reaccionar ante una mala noticia. ¿Desde cuándo toma la niña este zumo? Lucía tenía 7 años recién cumplidos el viernes pasado, 11 de octubre, justo antes de que empezara el Puente del Pilar. La cumpleañera a la que yo había fallado estaba ahora profundamente dormida contra mi hombro, con un peso muerto que me erizaba la nuca. No era una siesta de tarde, no era un simple cabecaseo por el calor de Sevilla. Era ese tipo de sueño pesado, antinatural, que no encaja en una tarde de martes a las 4 en una clínica pediátrica cerca de la Avenida de la Palmera. Miré su carita, tan blanca, y luego volví a mirar al doctor con la mandíbula apretada. No lo sé, respondí con una sinceridad que me supo a ceniza. Por eso estamos aquí, doctor. Dígame qué pasa. Déjenme retroceder un poco para que entiendan cómo llegamos a esa consulta. Todo empezó 2 horas antes, el mismo día. El cumpleaños de Lucía había sido el viernes anterior. Cumplía 7 años y yo no estuve allí para verla soplar las velas. No fue por falta de ganas ni por un olvido, estuve postrado en la cama con una rodilla destrozada que me lleva dando guerra desde 2019. Para cuando me sentí lo suficientemente humano como para conducir mi vieja furgoneta, la fiesta ya se había terminado, la tarta eran sobras en la nevera y mi nieta se había hecho 1 año mayor sin su abuelo. Eso me dolió más que cualquier ligamento roto. Me la imaginaba allí, buscando mi cara entre los invitados mientras el mundo celebraba. Así que el martes, 14 de octubre, sobre las 2:15, me puse una camisa limpia, metí la bolsa morada con su regalo en el asiento del copiloto y salí de mi casa en Dos Hermanas. Me planté en la zona de chalets de Montequinto en apenas 10 minutos. Mi plan era de lo más sencillo. Dejarle el regalo, llevarla a por un helado a los valencianos y dejar que me contara cada detalle de la fiesta. Quería ser el abuelo con 3 días de retraso que intenta remendar el mundo. Es curioso cómo las intenciones más ordinarias acaban convirtiéndose en los días más extraordinarios de tu vida, y no precisamente por algo bueno. Llegué y llamé al timbre de aquel chalet impecable. Vanessa me abrió con el móvil pegado a la oreja, apenas levantando la vista para reconocer mi presencia. Hola, Vanessa. Traigo algo para la cumpleañera. Sé que voy tarde, dije, tratando de sonar amable. Está arriba, respondió ella, retrocediendo para dejarme paso mientras ya gesticulaba hacia el teléfono. Tengo una llamada de trabajo urgente. Me quedé en la entrada un segundo, sosteniendo esa bolsa morada y sintiéndome como un extraño en la casa de mi propio hijo. Un abuelo que llega tarde con un peluche para comprar el perdón. Muy hábil, Santi, me dije a mí mismo. Subí las escaleras con el peso de la rodilla recordándome cada peldaño. La habitación de Lucía es la segunda a la izquierda. Ella misma había pintado un cartel para la puerta con letras rosas. El cuarto de Lucía. Llamad antes de entrar. Llamé suavemente con los nudillos. Lucía, cariñito. Es el abuelo, anuncié. Silencio. Luego, el sonido de alguien arrastrando los pies con dificultad. La puerta se abrió y, al verla, sentí un escalofrío que me recorrió el pecho de arriba a abajo. No se veía bien. No era una gripe, no eran mocos ni una fiebre pasajera. Se veía pesada,
con los ojos lentos y desenfocados, como si intentara mirarme a través de un cristal empañado o bajo el agua. Abuelo, sonrió, pero la reacción llegó con un retraso angustioso. Hola, cumpleañera, mantuve la voz firme, aunque por dentro todo vibraba. Me puse de cuclillas, ignorando el pinchazo de la rodilla. Siento haberme perdido la fiesta, bicho. ¿Te queda energía para seguir celebrándolo? Se apoyó contra el marco de la puerta, como si el simple hecho de estar de pie fuera un esfuerzo hercúleo. Solo tengo mucho sueño, abuelo. ¿Sueño? Miré mi reloj, eran apenas las 2 de la tarde. Señor Morales. ¿Desde cuándo dice que toma este zumo? Preguntó, omitiendo cualquier saludo. ¿Qué han encontrado, doctor? Mi voz sonó más vieja, más ronca de lo habitual. Se sentó a mi lado y giró el informe para que yo pudiera leer el resultado que encabezaba la lista de positivos. Un potente fármaco sedante. Quizás le suene más como un fuerte antihistamínico de uso común, explicó con una calma profesional que me puso los pelos de punta. Es un antihistamínico común, de venta libre. Perfectamente seguro en la dosis adecuada para una alergia puntual o un viaje largo. Pero los resultados de Lucía muestran concentraciones. Hizo una pausa necesaria para que yo asimilara el golpe, consistentes con una administración intencionada, sistémica y repetida durante un periodo prolongado. Esto no ha sido un descuido, Santi. No ha sido una sola vez. Repetida. Intencionada. Prolongada. Leí esas 3 palabras en mi mente como si estuviera analizando el historial de un motor gripado por falta de aceite. 3 negligencias criminales. Entrelacé las manos sobre mi rodilla mala, apretando hasta que los nudillos se pusieron blancos, y solté el aire muy despacio por la nariz. ¿Está su madre en casa ahora mismo? Preguntó Alarcón en voz baja, casi en un susurro. Señor Morales, entienda mi posición. Estoy legalmente obligado a dar parte a servicios sociales y a la policía de inmediato. Es el protocolo. Le sostuve la mirada, con toda la fijeza de la que es capaz un hombre que no tiene nada que perder. Deme 24 horas, doctor. Solo 24. Se lo pido por la memoria de lo que sea que usted respete. Alarcón me estudió durante un largo minuto. Lo que vio en mis ojos debió de convencerle de que yo no iba a cometer una locura impulsiva. Que no iba a entrar en ese chalet de Montequinto para prenderle fuego con mis propias manos, aunque cada fibra de mi cuerpo me lo gritara. Vio al mecánico, no al abuelo herido. Mañana por la mañana, sentenció finalmente. A las 8 en punto. Si para entonces no he tenido noticias suyas detallando que el padre está al tanto y tomando medidas, haré la llamada yo mismo. No hay margen de negociación. Entendido. Gracias, doctor. Nos dimos la mano, un apretón seco y breve. Cargué a Lucía en brazos, pesaba más que nunca, y la llevé a la furgoneta. La abroché en su sillita con una delicadeza que me hacía temblar los dedos. Gracia, la elefanta morada, seguía bajo su brazo, compartiendo ese sueño químico y oscuro. El trayecto de vuelta a Dos Hermanas me tomó exactamente 19 minutos. Lo sé porque conté cada segundo, cada semáforo en rojo, cada bache de la carretera. Lucía durmió todo el camino, con la boquita entreabierta y la mano agarrando con fuerza la oreja del peluche. Como si, incluso en ese limbo de fármacos, supiera que debía aferrarse a algo que no la traicionara. No llamé a Daniel. No llamé a nadie. Conduje respetando cada señal de tráfico, dejando que el silencio de la cabina hiciera su trabajo. Organizar el caos. Pensé en la bolsa de regalo, en los 3 días de culpa estúpida por un cumpleaños perdido. Mientras tanto, bajo mi propia nariz de mecánico experto, algo mucho más podrido que un simple olvido le estaba ocurriendo a mi nieta en esa casa de diseño. He pasado 33 años arreglando motores destrozados.
Y si algo he aprendido es que, cuando el daño es estructural y profundo, no se arregla haciendo ruido ni dando martillazos al azar. Se arregla con precisión quirúrgica, pieza por pieza. Y yo apenas estaba empezando a desmontar el bloque. Lo más difícil de descubrir una traición no es la rabia ciega, es el inventario. Es ese proceso doloroso de repasar cada tarde que no pregunté, cada detalle que racionalicé como cansancio infantil, cada señal de alarma que apagué porque decidí confiar en la persona equivocada. Esa noche, en mi casa de 2 hermanas, no pegué ojo. No porque me estuviera derrumbando, quiero que esto quede claro. Santi Morales no se rompe así como así. Me senté en el sillón orejero con la luz de la lámpara al mínimo, una taza de café enfriándose sobre la mesa camilla, y empecé a pensar metódicamente, igual que cuando planifico la reconstrucción total de un motor de camión. ¿Qué sé de verdad? ¿Qué necesito averiguar antes de las 8 de la mañana? ¿Y cuál es la secuencia exacta de pasos para que nadie se escape de esta? Lo que sabía era lo peor. A mi nieta la estaban drogando en su propia cama a alguien que juró protegerla. Lo que no sabía todavía era el tiempo, la gravedad total y, sobre todo, el porqué. Ese maldito porqué era el combustible que me mantenía los ojos abiertos en la oscuridad. Ella se encogió de hombros con esa resignación de los niños cuando los adultos preguntan cosas obvias. Entré y me senté en el borde de su cama, entregándole la bolsa morada. La abrió despacio, con una calma que me ponía los pelos de punta. Ningún niño de 7 años abre un regalo con tanta parsimonia. Pero cuando sacó a la elefanta de peluche, sonrió de verdad. Una sonrisa amplia que me recordó a su padre de pequeño. Se va a llamar Gracia, dijo acariciando el peluche. Es un nombre perfecto, cielo, respondí. Se quedó mirándola un momento, con esa intensidad con la que los niños estudian lo que aman. Luego puso a Gracia en el centro exacto de la almohada y se quedó callada. Fue ese silencio particular, denso, que guardan los niños cuando están a punto de confesar un secreto importante. Esperé. Me miró fijamente, asegurándose de que estábamos solos. Se acercó y puso sus manos pequeñas sobre mi rodilla. Mi corazón ya lo sabía, mi cerebro simplemente se negaba a procesar la avería. Abuelo, susurró casi sin voz, ¿puedes decirle a mamá que deje de echarle cosas a mi zumo? Me da mucho sueño y no me gusta nada. El mundo no se detuvo, pero algo dentro de mí sí lo hizo. No grité, no corrí a buscar a Vanessa. Solo asentí despacio, con la misma calma con la que escuchas a un cliente explicar un ruido extraño en el motor. Está bien, Lucía. No te preocupes, dije con voz suave. Me levanté y le tendí la mano. Vamos a dar un paseo en la furgoneta. Necesito que me ayudes con un recado. No soy un hombre dado al drama, pero llevo 33 años arreglando motores y sé cuando algo falla. A veces no es un ruido, es una vibración en el volante que te dice que algo se va a romper antes de que ocurra. Bajamos las escaleras. Vanessa seguía en la cocina, riéndose de algo al teléfono. Aquella risa me dolió en los oídos. Me llevo a Lucía a por un helado, dije al pasar. Ella solo agitó la mano, ignorándonos por completo. Senté a Lucía en su sillita elevadora en el asiento del copiloto. Siempre decía que la hacía sentir como una princesa en su trono. Arranqué el motor y salí de Montequinto conduciendo con una precisión milimétrica hacia Sevilla. No llamé a mi hijo Daniel, ni a la policía. Todavía no. Antes de abrir el capó y desmontar nada, necesitaba saber exactamente a qué tipo de rotura me enfrentaba. Y para eso, solo confiaba en Dr. Alarcón. La clínica de la Avenida de la Palmera era, para mí, el único puerto seguro en medio de una tormenta que empezaba a arreciar. Es el centro de urgencias pediátricas más fiable de Sevilla y el Dr. Alarcón ya conocía a Lucía. La había tratado un par de veces por esas otitis rebeldes que pillan los niños en la piscina. En ambas ocasiones, Alarcón fue directo, sin adornos, hablándome de tú a tú sobre lo que fallaba y lo que no.
Es un hombre que no trata a los abuelos con esa condescendencia irritante de quien cree que chocheamos. Entré en el vestíbulo de mármol y le dije a la chica de recepción, con una calma que me costaba mantener, que era una urgencia. No de las de sangre, sino de las de dentro. Cuando nos hicieron pasar, me senté frente al escritorio de Alarcón y le solté la carga. Le conté exactamente lo que Lucía me había susurrado al oído en su cuarto de Montequinto. Palabra por palabra. El miedo en su voz pequeña, los párpados caídos, esa forma de moverse torpe, como si sus pies pesaran 10 kilos cada uno. El doctor no me interrumpió. No puso esa cara de el abuelo está exagerando porque se siente culpable que yo medio esperaba y temía. Miró a Lucía, que se había quedado sentada en la camilla de papel crujiente, comiendo unas galletas que le habían dado en un vaso de plástico como si aquel fuera el martes más normal de su vida. Alarcón asintió para sí mismo y, con una puntería clínica que me heló la sangre, pidió una analítica completa. Sangre, orina y un panel toxicológico exhaustivo. Tendremos los resultados en unos 40 o 50 minutos, Santi. Esperad fuera, dijo con voz grave. Esperamos en esa sala donde el aire huele a desinfectante y a miedo contenido. A los 30 minutos, Lucía se bajó de la camilla con un movimiento lento, se acurrucó contra mi brazo en la silla de espera y, simplemente, se apagó. Se quedó frita como si alguien hubiera bajado los plomos de toda la casa de un manotazo. Me quedé petrificado, mirando un póster de vacunación en la pared de enfrente, pensando en mi nieta apoyada en el marco de su puerta porque sus piernas no daban más de sí. Pensé en lo cerca que estuve de no ir ese día, de haber esperado al fin de semana para no conducir con la rodilla inflamada. ¿Qué habría pasado si espero 3 días más? Esa pregunta se me clavaba en el pecho como una esquirla de metal. La puerta del despacho se abrió con un chasquido metálico. El doctor Alarcón salió con una hoja de resultados que temblaba imperceptiblemente en su mano. Se detuvo frente a mí. 4 segundos completos. Los conté por el pulso que me golpeaba en las sienes. Miércoles 15 de octubre, 6:47 de la mañana. El alba empezaba a clarear sobre los tejados de 2 hermanas con un tono grisáceo y sucio. Llamé a Daniel. No lo hice para soltarle todo el lastre de golpe, todavía no. En mi oficio, antes de meter la llave inglesa en una pieza delicada, tienes que palpar la temperatura del metal. Necesitaba oír su voz, calibrar su estado de ánimo antes de entregarle una verdad que iba a demoler los cimientos de su vida entera. Respondió al segundo tono, con esa voz clara de quien lleva ya un rato con la cafetera puesta. Daniel siempre ha sido de madrugar, una costumbre que heredó de mis años en el taller, cuando el sol aún no se había atrevido a salir y ya estábamos manchados de grasa hasta los codos. Hola, papá. ¿Qué pronto llamas? ¿Pasa algo? ¿Estás bien de la rodilla? Preguntó con ese tono de preocupación genuina que siempre me desarma. Todo en orden, hijo. Solo quería saber. ¿Cómo ha estado Lucía estos últimos días? ¿Has notado algo raro en ella, algo que se salga de lo normal? Se hizo un silencio al otro lado del hilo. Una de esas pausas largas que indican que realmente se está parando a procesar la pregunta, buscando en su memoria reciente, no solo respondiendo por compromiso. Pues. Ha estado durmiendo más de la cuenta, la verdad, admitió finalmente. Vanessa dice que es normal, que probablemente sea un estirón de esos que pegan a los 7 años. Dice que el cuerpo le pide descanso para crecer. Hubo otra pausa, esta vez más tensa. ¿Por qué lo preguntas con ese tono, papá? Un estirón. Me obligué a mantener la voz plana, profesional, ocultando el nudo que se me formaba en la garganta. Daniel había mirado a su propia hija a la cara, había visto sus ojos vidriosos y sus movimientos de marioneta cansada, y lo había archivado como un proceso biológico natural porque su mujer se lo había servido así en bandeja. Eso no lo convertía en un mal padre, supongo.
Lo convertía en un padre con los ojos vendados por la confianza. Y hay una diferencia abismal entre la maldad y la ceguera, aunque el daño termine siendo el mismo. Tenía que grabarme eso a fuego para no perder los estribos con él. Por nada especial, hijo. Solo que, como me perdí su cumple por estar baldado, no dejo de darle vueltas. Oye, ¿te importaría que se viniera conmigo a 2 hermanas una semana o 2? Tiempo de abuelo y nieta, ya sabes. Me siento como un miserable por no haber estado el viernes y quiero compensarla. Casi pude sentir su sonrisa de alivio a través del móvil. Daniel siempre ha valorado que yo quiera estar presente. Papá, le va a encantar la idea. Deja que lo hable con Vanessa ahora que se está levantando y te digo algo en un rato. Te lo agradezco, Dani. Un abrazo. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Un estirón. La explicación de Vanessa era perfecta. Biológica, incuestionable, tranquilizadora. Una mentira diseñada para que un hombre trabajador no hiciera más preguntas. A las 9 en punto, ya estaba sentado en el despacho de Javier Blasco, un abogado de familia de los que ya no quedan en Sevilla. Un hombre de leyes que no desperdicia una coma y que prefiere la eficacia al ruido. Le puse sobre la mesa de caoba todo el arsenal que traía. El informe detallado del doctor Alarcón, el frasco de análisis y las fotos que saqué con el móvil a los resultados toxicológicos. Javier se caló las gafas de ver de cerca y guardó un silencio sepulcral durante 3 minutos que se me hicieron eternos. Cuando levantó la vista, sus ojos eran 2 pozos de gravedad. Santi, ¿eres consciente de la magnitud de lo que tienes aquí entre manos? Me preguntó con voz gélida. Lo soy, Javier. Abandono de familia, peligro para el menor y posiblemente un delito contra la salud pública, dependiendo de cuánto tiempo lleve suministrándole esa porquería y con qué fin, respondí sin pestañear. Se quitó las gafas y empezó a limpiar los cristales con un pañuelo, un gesto mecánico que delataba su propia incomodidad. ¿Quién más está al tanto de esto? Tú, el pediatra y yo. ¿Daniel? Todavía no sabe nada. Javier asintió despacio, dándome la razón en silencio. Inteligente. Muy inteligente, Santi. Antes de soltarle la bomba a tu hijo, necesitas un blindaje documental que no admita réplica. Porque cuando a un hombre le dicen algo así sobre su esposa, el primer mecanismo de defensa es la negación absoluta. ¿Quieres pruebas tan sólidas que la negación sea, sencillamente, un suicidio lógico? Tenía toda la razón del mundo. No bastaba con mi palabra, necesitaba hechos irrefutables. ¿Qué es lo siguiente? Pregunté, yendo al grano. Necesitas más que ese informe médico. Necesitas rastrear registros de farmacias si es posible, una cronología de los hechos y, sobre todo, ojos dentro de esa casa. Ojos que no estén nublados por el cariño. Deslizó una tarjeta de visita sobre el tapete de la mesa antes de que yo pudiera abrir la boca. El nombre impreso era Ramón Domínguez. Investigaciones privadas. Sevilla y alrededores. Es un hombre minucioso, Santi. Y lo más importante. Es un tumba. Discreto hasta la médula, añadió Javier. Me guardé la tarjeta en el bolsillo de la camisa, junto al corazón. Una última cosa, dijo el abogado, inclinándose hacia adelante y bajando el tono. Cuando Daniel te llame para confirmar lo de Lucía, vea por ella de inmediato. Saca a esa niña de ese chalet hoy mismo. No permitas que pase ni una noche más allí. Ese era el plan desde que salí de la clínica ayer, Javier. No te quepa duda. El abogado estuvo a punto de sonreír, un gesto raro en él. Se nota que llevas toda la vida arreglando cosas que otros dan por perdidas, Santi. Daniel me devolvió la llamada a las 11:23. Su voz sonaba relajada, casi alegre. A Vanessa le parece una idea fantástica, papá.
Dice que a Lucía le vendrá de perlas el aire fresco de dos hermanas y cambiar un poco de aires después del cortejo. Se rió un poco, ajeno al precipicio. Creo que lo ha definido como una oportunidad de oro para estrechar lazos. Oportunidad para estrechar lazos. Aquella frase me dio náuseas. Vanessa había entregado a su hija sin un solo reproche, sin preguntar cuánto tiempo se quedaría ni qué planes teníamos. Ni siquiera se puso al teléfono para darme alguna instrucción sobre su ropa o sus comidas. Lo anoté mentalmente. Vanessa quería campo libre, y yo se lo estaba dando en bandeja de plata. La recogeré a las 2, justo después de comer, sentencié. Llegué al chalet de Montequinto con una puntualidad británica. Lucía ya me esperaba en el porche, con su mochila de ruedas y a Gracia, la elefanta morada, apretada bajo el brazo. Vanessa estaba en algún lugar al fondo de la casa, probablemente en su despacho o en la cocina, ni siquiera se asomó a la puerta para decir adiós. Abroché a Lucía en su sillita con un suspiro de alivio que me quemó los pulmones. Se veía algo mejor que el día anterior, un poco más despierta, con el brillo recuperado en las pupilas. Quizás porque esa mañana no le habían dado el zumo, o quizás porque el instinto de los niños les dice cuando se alejan de un peligro. ¿Vamos a ir de aventura al taller, abuelo?, preguntó con una chispa de entusiasmo. Vamos a ir a la mayor aventura de tu vida, Lucía, respondí mientras arrancaba el motor. Y te prometo que, a partir de ahora, todo va a salir bien. Salí de Montequinto mirando por el retrovisor aquel chalet blanco y aséptico. Por fuera parecía el hogar perfecto, pero yo sabía que dentro los pistones estaban a punto de saltar por los aires. Y yo era el encargado de cronometrar la explosión. Voy a hablarles de Vanessa ahora. Y voy a intentar ser justo, porque la justicia importa incluso cuando la rabia te quema las entrañas. Especialmente entonces. Ella no nació en un nido de algodón, creció en un entorno de esos que te obligan a sacar los colmillos pronto. Madre soltera en un barrio humilde de las afueras, de esos donde el asfalto siempre parece estar caliente. Se había labrado un futuro a base de pura fuerza de voluntad y codos. Tenía un buen puesto, una dirección de prestigio y una imagen impecable que proyectar al mundo. Cuando conoció a mi hijo Daniel, ella tenía 26 años. Era decidida, inteligente e impresionante. Me cayó bien al principio, no voy a mentir. Pero en algún recodo del camino, y yo no lo vi, ninguno de nosotros lo vio, la vida que tanto le había costado construir dejó de ser algo que amaba para convertirse en una carga que simplemente arrastraba. Daniel viajaba constantemente por su trabajo en la constructora. Lucía era una niña ruidosa, despierta y demandante, con esa energía inagotable de los niños que están realmente vivos. Y Vanessa, encerrada en ese chalet de diseño en Montequinto, empezó a sentir que las paredes blancas se le echaban encima. No digo que eso justifique lo que hizo. Jamás. Digo que entiendo la diferencia entre la maldad pura y la desesperación. Pero la vida me ha enseñado que la gente desesperada es capaz de cometer las mayores atrocidades. Lo que yo no sabía todavía, lo que Ramón Domínguez estaba a punto de ponerme sobre la mesa, era el abismo exacto de esa desesperación. Ramón me llamó el jueves por la tarde, 16 de octubre. Su voz sonaba profesional, pero con un matiz de urgencia que no le había notado antes. Señor Morales, tengo el material. ¿Podemos vernos ahora mismo? ¿Cuánto tardas en plantarte en el bar de la esquina de la calle Luis Montoto? Le pregunté, ya con las llaves de la furgoneta en la mano. En 18 minutos estoy allí. Llegó incluso antes. Ramón es un tipo robusto, de mirada tranquila y gestos contenidos. Es el tipo de hombre que se funde con el mobiliario urbano, alguien en quien nunca te fijarías al cruzar la calle, y supongo que de eso trata su oficio. Pidió un café solo, corto de talle, y deslizó una carpeta de cuero desgastado sobre la mesa de metal. La abrí con el corazón galopando. Eran fotos.
nítidas, con el grano de la alta resolución, marcadas con fecha y hora. Inequívocas como una avería a motor abierto. Vanessa aparecía con un hombre al que yo no había visto en mi vida. Un tipo alto, bien vestido, con esa confianza fácil y relajada que solo tienen quienes nunca han tenido que doblar el lomo para ganar un jornal. Había facturas del Hotel Alfonso XIII, el sitio más caro de la ciudad, y de varios apartamentos turísticos en el centro. Las fechas cuadraban a la perfección, y las comprobé una por una, créanme, con las noches en las que Daniel estaba fuera de Sevilla por trabajo. El hombre se llamaba Bruno Cortés, 38 años, consultor de ventas de una firma internacional. ¿Cuánto tiempo llevan con esto? Pregunté, sintiendo que el café se me agria en el estómago. Por lo que he podido verificar con registros y testimonios. Ramón rodeó su taza con las manos, buscando el calor, al menos 8 meses. 8 meses. Mi nieta acababa de cumplir 7 años. Hice la cuenta mentalmente y el resultado me dio escalofríos. ¿Y qué hay de la niña? Pregunté, temiendo la respuesta. Ramón me miró con una fijeza que me dolió. No hay indicios de nada físico directo contra ella, Santi. Pero la cronología de las compras de farmacia y la administración de los fármacos. Hizo una pausa, midiendo sus palabras, parece coincidir matemáticamente con los periodos en los que los encuentros con Cortés se hacían más frecuentes. Necesitaba tiempo libre. Necesitaba silencio en casa. Lucía siempre estaba allí, así que ella la dormía para poder salir o para que no interrumpiera las llamadas. Cerré la carpeta de golpe, como si el ruido pudiera acallar mis pensamientos. Me quedé rumiando aquello durante un largo rato, mirando el tráfico de Luis Montoto. Ramón no me metió prisa, se limitó a terminar su café y dejó que un abuelo asimilara una verdad que ningún abuelo debería tener que digerir. No lo había hecho por crueldad manifiesta, sino por pura conveniencia. Y, de alguna manera, saber que era por comodidad lo hacía 1000 veces peor. Ese tal Bruno Cortés. ¿Qué sabe él de todo esto? Pregunté al fin. Esa es la clave. Él sabe que existe Lucía. Ella le ha vendido que es una niña difícil, con problemas de conducta y de sueño. Ramón suspiró con pesadez. Él nunca ha hecho una sola pregunta más allá de eso. Ha preferido no mirar. Cobardes. Los dos. Dos adultos compartiendo cama y secretos, y ninguno de los dos había tenido la decencia de mirar a una niña de 7 años a los ojos para hacerse una pregunta que valiera la pena. Y mientras tanto Daniel, mi hijo, rompiéndose los cuernos a trabajar, confiando en su hogar, perdiéndoselo todo. Pagué los cafés, me levanté y me puse la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como si fuera de plomo. Ramón, necesito que lo documentes todo. Hasta el último céntimo, cada hora, cada lugar. Que sea impecable para un juez. Ya estoy en ello, Santi. No quedará ni un cabo suelto. Es un buen hombre, Domínguez. Conduje de vuelta a 2 hermanas con todas las ventanillas bajadas, dejando que el aire me azotara la cara. Octubre en Sevilla tiene un olor único. Una mezcla entre la humedad de los naranjos de los parques y ese primer frescor que anuncia que el verano, por fin, se ha rendido. Era el último aliento de calor antes del cambio de estación. Lucía estaba en mi casa, profundamente dormida en el cuarto de invitados. Pero esta vez era un sueño real, natural, el sueño tranquilo de una niña que se sabe a salvo. Gracia, la elefanta morada, descansaba en la almohada junto a ella. Me quedé en el umbral de la puerta, observando el ritmo pausado de su respiración. Luego me fui a la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno de notas, el mismo que uso para registrar las piezas de los motores, y empecé a escribir. Fechas, dosis, las observaciones del doctor Alarcón y cada dato que Ramón me acababa de entregar. Lo puse todo en orden, con mi letra de mecánico, clara y directa.
Llamé a Javier Blasco y le dejé un mensaje corto. Tenemos el bloque motor listo. Es hora de mover ficha. Luego, con las manos temblando un poco por primera vez en días, marqué el número de mi hijo. No para soltarle la bomba por teléfono, no quería que se estrellara en la carretera. Solo para decirle 4 palabras. Daniel, necesito que vengas. Mañana a primera hora. Es urgente. Daniel apareció en mi casa de 2 hermanas el viernes por la tarde, 17 de octubre, sobre las 6:30. Aparcó en la entrada ese Audi plateado que tanto cuida y caminó hacia la puerta con el aire de un hombre que cree que lo han llamado para una cena familiar improvisada. Relajado, con la chaqueta de lino al brazo y la guardia baja. No tenía ni la más remota idea de que el suelo estaba a punto de desaparecer bajo sus pies. Lucía ya estaba durmiendo en el dormitorio del fondo. Me había asegurado de bañarla y leerle un cuento antes para que cayera en un sueño profundo y natural. Lo que iba a pasar en la mesa de mi cocina no era para oídos de una niña de 7 años. Ni esa noche, ni nunca, si yo podía evitarlo. Había preparado un guiso de carne con patatas, de esos que se hacen a fuego lento y que le sirvo a Daniel cada vez que la vida le da un revés. Se lo hice cuando suspendió aquellos exámenes en la facultad, cuando su primer negocio de construcción se hundió a los 29. Él nunca supo que era un ritual, mi forma de decirle que aquí siempre habría un sitio seguro. Hay cosas que un padre hace sin dar explicaciones. Simplemente las haces porque el motor necesita aceite para no griparse. Entró, me dio un abrazo que me supo a despedida de una etapa y miró alrededor con curiosidad. Huele a gloria, papá. ¿Dónde está la cumpleañera? Dormida ya, hijo. Ha estado mucho mejor estos días, recuperando el color y las ganas de jugar. Él sonrió con alivio genuino, se sentó a la mesa y se aflojó el nudo de la corbata. Me alegro de corazón. Lo necesitaba. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Sonabas. Diferente por teléfono. Casi me asustas. Come primero, Daniel, le corté, sirviéndole un plato generoso. Me puso esa cara que lleva poniéndome desde que tenía 12 años, esa que dice claramente: te estás portando raro, viejo. Pero cogió el tenedor y empezó a comer. Dejé que terminara, que repitiera guiso y que se tomara una copa de Rioja. Dejé que estuviera cómodo, en paz, por última vez antes de cambiarle la vida para siempre. Luego me levanté, fui a la encimera y puse 3 cosas sobre el hule de la mesa, justo frente a él. El informe clínico del doctor Alarcón, los registros de farmacia que Javier Blasco me había ayudado a rastrear y la carpeta de cuero de Ramón Domínguez. Me volví a sentar y no dije ni una palabra. Deja que las pruebas hablen por ti, Santi, me repetí. Tú le enseñaste que los hechos no tienen sentimientos. Daniel me miró a mí y luego a los papeles con una sombra de sospecha. Cogió el informe médico primero, despacio, de la forma en que un artificiero toca un cable desconocido. Lo leyó. Observé su cara centímetro a centímetro. No explotó, no gritó, no se desmoronó. Simplemente se quedó petrificado, como la superficie de un estanque justo antes de que una piedra rompa el cristal del agua. Lo dejó sobre la mesa, cogió los registros de farmacia, los repasó y los soltó como si quemaran. Luego abrió la carpeta de Ramón. Las fotos de Vanessa con Bruno Cortés en el Alfonso XIII estaban arriba del todo. Las cerró en seco después de ver las 2 primeras. La cocina se quedó en un silencio tan denso que podía oír el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de pared. Entonces Daniel se levantó con una lentitud casi dolorosa, muy controlado, y dijo con voz hueca: perdóname un minuto, papá. Caminó por el pasillo hasta el baño y cerró la puerta. Me quedé en la mesa, esperando en la penumbra. Tómate tu tiempo, hijo. Todo el que necesites para encajar las piezas. Estuvo allí dentro mucho tiempo.
Lo suficiente para que yo me rellenara el vaso con manos temblorosas. Lo suficiente para que el reloj marcara 7 minutos completos de soledad. Cuando volvió, tenía los ojos inyectados en sangre, pero la mirada era de acero. Se sentó, miró la carpeta sin llegar a tocarla y preguntó: ¿Sabe Lucía lo que había en ese zumo? No, respondí con firmeza. Solo sabe que le daba sueño y que no le gustaba nada. Asintió una vez, despacio. Bien. Vi cómo su mandíbula se tensaba hasta parecer granito. No necesita saber nada más que eso. Por ahora y por siempre. Y ahí mismo, en ese preciso instante, vi a mi hijo con una claridad meridiana. Ya no era el marido cegado por la rutina, ni el hombre que había confundido la drogadicción de su hija con un estirón biológico. Era el padre. Él de verdad. Debajo de los viajes de empresa y la confianza mal depositada, el instinto seguía intacto. Solo había necesitado que alguien le entregara el manual de despiece de su propia vida. ¿Desde cuándo lo sabes todo esto? Preguntó sin mirarme. Desde el martes, Daniel. Levantó la vista, sorprendido. Has estado guardando este veneno desde el martes tú solo. Necesitaba que el diagnóstico fuera impecable antes de traértelo. No quería darte sospechas, quería darte verdades de las que no pudieras convencerte de que eran un error. Se quedó callado. Y entonces soltó un suspiro corto y seco, una especie de risa amarga que no tenía nada de gracia. Has reconstruido el motor entero antes de enseñarme el fallo de la biela, ¿verdad? Costumbre de viejo mecánico, hijo, dije con tristeza. Miró la carpeta una última vez, la apartó y sacó su móvil del bolsillo con una determinación que me dio escalofríos. Dame el número de Javier Blasco. Ahora mismo. Ese era mi hijo. Daniel no se enfrentó a Vanessa esa noche. Ni el sábado. Pasó el fin de semana en mi casa, durmiendo en su antigua habitación de soltero, desayunando tostadas con Lucía y viéndola pasear a Gracia por el salón mientras él bebía café en silencio. Simplemente la observaba, como si estuviera memorizando cada rasgo de su hija, guardando fuerzas para lo que venía. El domingo volvió a Montequinto solo. Había hablado con el abogado 2 veces, movió el dinero a una cuenta protegida el sábado por la mañana y fotografió cada documento relevante en el despacho de la casa. Lo hizo todo con una frialdad metódica, sin un solo movimiento en falso. Lo había aprendido de alguien que sabía que las prisas rompen los tornillos. Lunes, 20 de octubre por la mañana. Esperó a que Lucía estuviera a salvo en el cortejo. Yo mismo la llevé en la furgoneta, la dejé en su clase y me aseguré de que la puerta se cerraba tras ella. Y entonces, Daniel entró en esa cocina de diseño en Montequinto y se sentó frente a Vanessa, en la misma mesa que ella solía fotografiar para Instagram con frases sobre la felicidad de los domingos. Esa mesa con la luz perfecta y las tazas colocadas con escuadra y cartabón. Me lo contó todo esa tarde, sentado en mi porche, y se lo cuento a ustedes de la misma forma. Ella estaba con el portátil cuando él entró. Levantó la vista y le dedicó una sonrisa de manual. Un lunes cualquiera. Él se sentó frente a ella y, sin decir palabra, deslizó el informe médico por el cristal de la mesa. Ella lo miró a él, y Daniel vio cómo su máscara de perfección se disolvía en tiempo real, como plástico al fuego. Ella empezó a hablar inmediatamente. Ese fue su gran error. Fue directa a las justificaciones en lugar de preguntar qué sabía él. Daniel, puedo explicarlo. Lucía tenía problemas para dormir, estaba muy nerviosa y yo solo quería que descansara. Él dejó que el silencio se instalara entre los dos durante 10 segundos agónicos. Luego metió la mano en la carpeta y puso los registros de farmacia sobre la mesa. Y después, las fotos de ella con Bruno. Vanessa miró las fotos y se quedó completamente petrificada, como si se hubiera convertido en piedra. Confié en ti, dijo Daniel.
Su voz nunca subió de tono, ni una sola vez era la calma de quien ya ha tomado una decisión definitiva. Te confié a mi hija, mi casa y mi nombre. Se levantó de la silla. Has usado las tres cosas como si fueran basura. Daniel, por favor. Lucía también es mi hija. La quiero. Yo nunca quise hacerle daño. La drogaste, repitió él, firme como una sentencia. Durante meses. Solo para tener el camino libre con él. Cogió las llaves de la encimera. Cualquier historia que necesites contarte a ti misma para poder dormir a partir de ahora es tu carga, Vanessa. Ya no es la mía. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Ella, con la voz rota, le gritó. ¿Me la vas a quitar? ¿Vas a quitarme a mi hija? Daniel se detuvo en el umbral y se giró una última vez, con una mirada que ella no olvidaría jamás. Eso ya lo has hecho tú solita, Vanessa, dijo. Yo solo voy a proteger lo que queda de ella. Y se marchó, cerrando la puerta de aquel chalet perfecto para siempre. El motor estaba arreglado, pero el coche ya nunca volvería a ser el mismo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Mi suegro me dijo una vez que la valía de un hombre se mide exclusivamente por el peso de su cartera. Lo soltó así, sin anestesia, en plena cena de Nochebuena y ante toda la parentela. Todos se rieron con esa carcajada ensayada de los que deben dinero o favores, como si fuera la ocurrencia más brillante que hubieran oído en su vida. Yo, por mi parte, me limité a quedarme allí sentado, trinchando el cordero asado, fingiendo que no sentía cómo se me retorcía el cuchillo en el pecho mientras el vapor del asado me empañaba la vista. Durante 8 largos años, permití que creyeran que mi cartera estaba vacía. Durante 8 años, absorbí como una esponja cada insulto velado, cada comentario sarcástico sobre mi oficio y cada mueca de superioridad de una gente que se creía de otra casta por tener chalés en La Moraleja y coches de alta gama que yo nunca podría permitirme. Me repetía a mí mismo que nada de eso importaba. Me convencí de que el amor de Elena era un escudo suficiente, de que ella veía mi valor real aunque su familia fuera incapaz de mirar más allá de un extracto bancario. Me equivocaba en casi todo por aquel entonces. Pero esa noche de Navidad, frente a 40 desconocidos en un restaurante de postín de la zona de Salamanca, mi suegro estaba a punto de descubrir lo caro que le saldría haberme subestimado tanto tiempo. Me llamo Adrián Torres. Tengo 34 años y, durante la última década, me he ganado la vida como artesano de restauración de muebles antiguos. En mi taller, recupero piezas dañadas y las vuelvo a unir. Cómodas de caoba con los cajones agrietados, mecedoras de rejilla que pertenecieron a la bisabuela de alguien, mesas de comedor de roble que han sido el mudo testigo de 50 años de cenas familiares. La gente me confía sus recuerdos más tangibles y yo les devuelvo la vida con mis manos. Es un trabajo honrado, un oficio que requiere paciencia y respeto por el pasado. Pero para los Valenzuela, yo no era más que un chapuzas con serrín en el pelo. Mi esposa, Elena, y yo nos conocimos hace 9 años en una feria local. Ella era diferente entonces, su risa era fácil y despreocupada. No le importaba que yo condujera una furgoneta vieja que olía a barniz ni que mi ropa fuera comprada en mercados de segunda mano. Decía que adoraba mis manos, que le fascinaba verme trabajar la madera y que amaba mi capacidad para crear belleza a partir de algo que el resto del mundo consideraba basura. Nos casamos 2 años después en una ceremonia civil muy sencilla, casi clandestina, en el juzgado. Sus padres apenas hicieron acto de presencia, como si asistir fuera un trámite molesto. Su padre, Vicente, me miraba desde su traje a medida como si yo fuera una mancha de grasa que tuviera que limpiarse de la suela del zapato. Su madre, Paloma, mantenía una sonrisa educada mientras sus ojos destilaban un desprecio que su boca, siempre diplomática, prefería callar.
Ingenuo de mí, pensé que la situación mejoraría con el tiempo. Pensé que, cuando vieran cuánto amaba a su hija y la estabilidad que le daba, me aceptarían en su círculo. Nunca lo hicieron. Vicente Valenzuela es el dueño de 4 concesionarios de coches de lujo repartidos por toda la Comunidad de Madrid. Es un hombre ruidoso, pagado de sí mismo y con la misión personal de recordarme, en cada maldita reunión familiar, que nunca sería lo suficientemente bueno para su linaje. Paloma es más reservada, pero infinitamente más cruel. Lanza sus dardos envueltos en seda, disfrazándolos de preocupación materna por el futuro de su hija. Y luego está Hugo, el hermano menor de Elena, un tipo de 29 años que no ha dado un palo al agua en su vida, pero que se siente con el derecho divino de burlarse de mí por ganarme el pan con el sudor de mi frente. Aguanté 8 años. Agaché la cabeza y trabajé aún más duro en el taller. Amaba a mi mujer y confiaba ciegamente en que ella sería mi refugio. Pero Elena fue cambiando primero de forma sutil, casi imperceptible, y luego de golpe. Dejó de defenderme ante los ataques de su padre. Dejó de mirarme con aquella admiración de los primeros días. Al final, me di cuenta de que compartía mi cama con una mujer que parecía avergonzada de que yo, simplemente, existiera. Mi único vínculo con el mundo era el recuerdo de mi madre, que falleció cuando yo tenía 25 años, y mi tío Cayetano. Cayetano era un hombre de silencios profundos que vivía en una casa modesta en la Sierra de Guadarrama. Siempre vestía sus camisas de cuadros gastadas, calzaba botas de montaña viejas y conducía un todoterreno que había visto mejores décadas que la actual. Cuando cumplí los 18 años, me entregó algo cuyo valor fui incapaz de procesar en aquel momento. Era una tarjeta de un negro mate absoluto, sin logotipos bancarios ni relieves, solo un nombre grabado en plata. Cayetano Ferrer. Me pidió que la llevara siempre encima, pero que no se me ocurriera usarla a menos que fuera una cuestión de absoluta necesidad. Y entonces me dijo una frase que se me quedó grabada a fuego durante 16 años. El día que la uses, Adrián, sabrán exactamente quién eres. Nunca entendí el misterio. Se lo pregunté 1000 veces, pero él solo sonreía con esa sabiduría de los que saben esperar y decía que lo comprendería cuando llegara el momento justo. Mi tío murió hace 3 años. Nunca llegué a usar la tarjeta, la guardé en mi vieja cartera de cuero como un amuleto, un último pedazo de su presencia que podía llevar conmigo a diario. Aquella noche de Navidad, el aire en casa Lucio estaba cargado de una tensión invisible. Estaba sentado a una mesa larguísima, rodeado por los Valenzuela y una corte de parientes lejanos y socios de negocios. Éramos 42 personas, todas gravitando alrededor de la chequera de Vicente, y todas tratándome como a un figurante que se había colado en la película equivocada. Fue justo en ese instante cuando Elena buscó algo en su bolso de marca, sacó un sobre blanco y, con una frialdad que me heló la sangre, lo deslizó por el mantel inmaculado hacia mi plato. Eran los papeles del divorcio, firmados y sellados hacía 2 semanas a mis espaldas. Su padre, sin perder un segundo, levantó su copa de champán y anunció a voz en grito que yo estaría de patitas en la calle para el mes de febrero. Y entonces ocurrió lo más increíble. Toda la sala estalló en aplausos. 40 personas brindando y celebrando mi humillación pública y mi ruina personal en plena noche de Navidad. Me quedé allí petrificado, con el papel del divorcio quemándome las yemas de los dedos mientras las carcajadas de los invitados herían el aire como cristales rotos. Sentí el peso de cada desplante acumulado durante casi una década, de cada cena donde fui el blanco de las burlas, de cada vez que me hicieron sentir un estorbo en una vida de lujo que nunca pedí. Entonces, con una calma que ni yo mismo comprendía, busqué en mi vieja cartera de piel gastada y saqué aquella tarjeta negra mate que mi tío Cayetano me había confiado 16 años atrás. Se la entregué al sumiller, un hombre impecable que hasta ese momento me había ignorado con fría eficiencia profesional. Al rozar el material, su expresión cambió. Miró el nombre grabado en plata, Cayetano Ferrer,
Y juro que vi cómo se le escapaba el color del rostro. Se inclinó hacia mi oído, ignorando el protocolo, y me susurró 5 palabras que, al ser pronunciadas, provocaron un silencio sepulcral que recorrió la mesa de punta a punta. Sea bienvenido, señor. Ordene usted. Esta es la crónica de cómo dejé de ser un fantasma entre los vivos. Esta es la historia de la noche en que el chapuzas demostró que el roble más viejo es siempre el más difícil de quebrar. Para que entendáis cómo llegué a ese reservado de Casa Lucio, rodeado de hienas con trajes de Armani, debo llevaros atrás. Me crié en Carabanchel, en un piso pequeño donde el olor a café y a madera limpia lo llenaba todo. Mi madre, Rosa Torres, se deslomaba en 2 trabajos, limpiando oficinas por la mañana y cociendo para afuera por las noches, para que nunca nos faltara un plato caliente. Ella me grabó a fuego que la integridad de un hombre no se guarda en el banco, sino en la palabra dada y en el callo de las manos. Cuando falleció, yo apenas tenía 25 años, y el mundo se me volvió un lugar oscuro y hostil. El único que evitó que me hundiera fue su hermano mayor, mi tío Cayetano. Era un hombre de pocas palabras y mucha sabiduría, que vivía en una casa de piedra en la sierra de Guadarrama, rodeado de pinos y de un silencio que solo rompía el sonido de sus herramientas. Cayetano vestía siempre igual. Camisas de franela a cuadros, botas de montaña de las que ya no se fabrican y unos vaqueros que contaban 1000 historias de esfuerzo. Conducía un Land Rover viejo que tosía al arrancar, pero a él le daba igual lo que dijeran en el club de campo. De chaval, pasaba los veranos en su taller. Él me enseñó a escuchar a la madera, a lijar hasta que la superficie fuera suave como la seda y a ver la joya escondida en un mueble abandonado en un desguace. El tío Cayetano me dio un oficio, pero sobre todo, me dio un propósito. El día que cumplí los 18, me puso en la mano aquella tarjeta negra. Pesaba más de lo normal, era fría, sólida, casi metálica. Sin chip, sin numeración, solo el nombre. Cayetano Ferrer. Llévala siempre contigo, Adrián, me dijo con sus ojos de búho sabio. No la uses a menos que te veas contra las cuerdas. Pero el día que la saques, muchacho, sabrán exactamente quién eres. Durante 17 años fue solo un recuerdo, un pedazo de él que sobrevivió a su entierro hace 3 años. Y luego estaba Elena. Cuando la conocí en las fiestas de San Isidro hace 9 años, creí que me había tocado la lotería. Era deslumbrante, sí, pero lo que me cautivó fue su risa, una que hacía que el ruido de la ciudad se apagara. Pasamos horas hablando junto a los puestos de entresijos y gallinejas, y ella me juraba que nunca había conocido a alguien tan real. Decía que mis manos, manchadas de barniz y esfuerzo, tenían más verdad que todos los cachorros de la yatzad madrileña con los que sus padres intentaban emparejarla. Nos casamos por lo civil, en una ceremonia rápida en los juzgados de la calle Pradillo. Sus padres, Vicente y Paloma, aparecieron tarde y se fueron temprano, como quien cumple con una visita al dentista. Vicente Valenzuela, el patriarca, me marcó desde el primer minuto. ¿Restaurador? O sea, que eres un chapuzas que arregla sillas cojas, soltó con un desprecio que habría congelado el Mediterráneo. Paloma, por su parte, practicaba una crueldad más refinada, una caridad aristocrática que dolía más que un bofetón. Hugo, el cuñado, era el peor. Un niní de manual que se creía un tiburón de las finanzas porque su padre le había puesto un despacho y un coche de 100.000 euros. Con los años, el goteo constante de veneno hizo mella. Elena, mi Elena, empezó a cambiar. Los apretones de manos bajo el mantel desaparecieron. Las miradas de complicidad se transformaron en suspiros de fastidio cuando yo no sabía de qué marca era el reloj de tal o cual primo. Empezó a mirarme con los ojos de su padre. Como un proyecto fallido, como un error de juventud que ya no resultaba pintoresco. La noche antes de Nochebuena, la oí por el pasillo hablando con Paloma. Lo sé, mamá. Tenías razón desde el principio.
No se puede sacar el brillo a lo que es madera corriente. Esas palabras me hundieron más que cualquier insulto de Vicente. Así llegamos a Casa Lucio, un templo de la opulencia en plena Milla de Oro de Madrid. El sitio es de esos donde el aire huele a perfume caro y el suelo de mármol brilla tanto que te da vergüenza pisarlo. Vicente presidía la mesa de 42 invitados con la arrogancia de un César, luciendo un traje a medida que costaba lo que mi taller en 6 meses. Elena estaba a su lado, vestida de rojo pasión, con unos pendientes que gritaban dinero viejo. La cena fue un desfile de vanidades. Que si el viaje a Courchevel, que si la nueva inversión en cripto, que si el último Porsche de Hugo. Yo era la piedra en el zapato de la familia, el invitado de piedra al que Vicente decidió humillar públicamente tras el segundo plato. Adrián, hombre, tronó Vicente para que lo oyeran hasta en la cocina. ¿Cómo va la carpintería? ¿Has barnizado algo importante o sigues viviendo de las propinas de las abuelas? Las risas estallaron como una descarga de artillería. Hugo se sumó al festín. Déjalo, papá. Está constantemente tieso. Es su estado natural. Elena ni siquiera parpadeó. Con una frialdad que me desgarró el alma, sacó un sobre de su bolso de marca y lo deslizó sobre el mantel inmaculado. Ábrelo, dijo, sin un ápice de emoción en la voz. Eran los papeles del divorcio. Firmados, sellados y listos para ejecutar. ¿En Navidad, Elena? ¿Delante de todos? Pregunté con un hilo de voz. Mi padre tenía razón, Adrián. Eres un hombre pequeño. Nunca vas a ser nada más que serrín y sueños rotos. Y fue en ese preciso instante cuando el dolor se transformó en algo gélido y puro. Fue entonces cuando recordé la tarjeta negra y el legado de mi tío Cayetano. Si querían ver quién era yo realmente, estaban a punto de recibir la lección de sus vidas. Las palabras de mi suegro me golpearon con la fuerza de un puñetazo seco en el esternón. Me quedé sin aire, con los pulmones bloqueados por una mezcla de incredulidad y una náusea creciente. Vicente, ajeno a mi asfixia, dio un palmetazo violento sobre la mesa, haciendo vibrar la cristalería fina, y sonrió con la satisfacción obscena de un general que acaba de aniquilar al enemigo. Por fin mi hija ha entrado en razón, sentenció, levantando su copa de Ribera del Duero con un gesto triunfal. Adrián, te doy de margen hasta febrero para que recojas tus bártulos y desalojes el chalet. Después de eso, te quiero en la calle, que es donde siempre debiste estar. Sin techo para febrero. Tiene hasta ritmo, ¿verdad? Se puso en pie y se dirigió a los comensales con una teatralidad repugnante. Señoras y señores. Un brindis por la libertad de Elena. Por el fin de este lastre. Las copas de cristal de Bohemia se alzaron al unísono por toda la mesa. 42 personas, entre parientes y parásitos, vitorearon y aplaudieron con entusiasmo. El estruendo llenó el reservado de Casa Lucio, rebotando en las paredes enteladas y ahogando cualquier rastro de decencia. Me quedé allí, congelado como una estatua de sal, viendo cómo mi matrimonio de casi una década se disolvía entre vítores y risas de desconocidos. Mi mujer evitaba mi mirada, concentrada en su copa. Mi suegro se carcajeaba con la boca llena de soberbia. Y en ese preciso instante, algo en mi interior, algo que había estado doblado y humillado durante 8 años, se rompió para siempre, dejando paso a una claridad gélida. Recordé cada desprecio que me había tragado para no causar una escena. Cada vez que me obligué a sonreír mientras me llamaban el reparador. Cada noche de soledad en el taller preguntándome qué me faltaba para ser digno de ellos. Y entonces, la voz de mi tío Cayetano resonó en mi memoria. Cuando la uses, sabrán exactamente quién eres. Por primera vez en mi vida adulta, decidí que ya no sería más el hombre invisible. El estrépito de los aplausos fue remitiendo, pero el pitido agudo en mis oídos persistía.
Recorrí con la mirada los rostros de aquellos que me rodeaban. Para ellos yo ya era un cadáver social, un error administrativo que Elena acababa de subsanar. Ya estaban pasando a lo siguiente, rellenando sus copas de champán y retomando chismes sobre sus próximas vacaciones en Baqueira Beret. Elena le susurraba algo al oído a su madre, probablemente planeando qué reformas haría en su antigua habitación del chalet de los padres. Hugo se partía de risa con un primo mirando algo en el iPhone. Vicente, el gran anfitrión, aceptaba palmadas en la espalda como si hubiera cerrado la venta de un siglo. Doblé los papeles del divorcio con una parsimonia casi ritual y me los guardé en el bolsillo interior de la americana. Mis manos, para mi sorpresa, estaban firmes, duras como el roble que solía trabajar. El temblor había desaparecido, sustituido por una serenidad absoluta, una calma de alta mar antes de la tormenta. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Solo una gélida determinación. Había terminado. Un camarero joven, de modales impecables y mirada neutral, se acercó a nuestra zona para retirar el servicio. Levanté ligeramente la mano para detenerlo. Perdone, un momento, dije con voz clara. El joven se volvió hacia mí, manteniendo la distancia de seguridad profesional. Dígame, caballero. ¿Desea algo más? Quisiera pedir la cuenta, respondí con naturalidad. De toda la mesa. Me hago cargo de la cena completa, de todas las facturas y de las botellas que se han descorchado. El camarero parpadeó, perdiendo por un segundo su máscara de eficiencia. Señor. Perdone, pero es un grupo de 42 comensales. La cuenta es extremadamente sustanciosa. Estamos hablando de varios miles de euros, sin contar el servicio de sumillería. Asentí, sin mover un músculo. Lo he entendido perfectamente. Tráigame la cuenta. La voz de Vicente restalló sobre el murmullo general, cortando la conversación como un hacha. ¿Pero qué tontería es esta, Adrián? ¿Qué pretendes ahora? No le dediqué ni un segundo de mi atención. Mantuve el contacto visual con el camarero. Vicente soltó una de esas risotadas ruidosas que tanto le gustaban. ¿Lo habéis oído? El artesano quiere invitar. El hombre que se pasa el día pegando patas de sillas quiere pagar una cena que cuesta más de lo que factura en un trimestre. Es de locos. La mesa volvió a ondularse con risas burlonas. Hugo, entre sorbos de whisky, añadió su dardo. Igual quiere quedarse a fregar los platos por la noche para pagar la deuda. Un plato por cada insulto, Adrián. Paloma suspiró con una condescendencia que pretendía ser caritativa. Por favor, Adrián, no te pongas en evidencia. No hace falta que lleves este patetismo hasta el final. Sabemos que no puedes permitirte ni el café. Elena finalmente me miró. Su rostro era una máscara de irritación y vergüenza ajena. Adrián, basta ya. Esto es humillante. Solo lo estás haciendo más difícil de lo que ya es. Vete a casa y deja de hacer el ridículo. Sin decir una palabra, busqué mi cartera en el bolsillo trasero. Era de cuero viejo, con los bordes desgastados por el uso diario en el taller. La abrí y extraje la tarjeta negra mate, que descansaba allí, imperturbable, tras mi carné de conducir. La sostuve un segundo, su peso se sentía real, definitivo. Era la respuesta a 16 años de interrogantes. Se la entregué al camarero con un gesto sobrio. Use esto, por favor. El empleado tomó la tarjeta con la rapidez propia de su oficio. La miró de soslayo, como quien ha visto pasar miles de tarjetas platino o black esa misma noche. Pero entonces se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y el color abandonó sus mejillas de forma alarmante. Miró la tarjeta, luego me miró a mí, y volvió a bajar la vista al trozo de metal negro. Intentó articular palabra, pero solo emitió un sonido seco. ¿Algún inconveniente? Pregunté con calma.
El camarero tragó saliva, visiblemente nervioso. Caballero. Por favor, le ruego que me disculpe un instante. Debo avisar al gerente de sala. Se dio la vuelta y se alejó casi al trote, desapareciendo tras la imponente puerta de madera noble que conducía a las oficinas de dirección. Vicente resopló con desdén. Ya está. Tarjeta denegada por falta de fondos o, peor aún, robada. ¿A quién pretendes engañar, Adrián? ¿Crees que aquí aceptan tarjetas de fidelidad del supermercado? No respondí. Entrelacé las manos sobre el mantel y esperé. Pasaron 2 minutos que se sintieron como horas. El murmullo en la mesa continuaba, pero noté que el silencio se iba contagiando desde mi posición hacia los extremos. La gente empezaba a intuir que algo no encajaba. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. El camarero regresó, pero esta vez caminaba con una urgencia reverencial. Tras él, apareció un hombre de unos 60 años, con un traje gris marengo de corte impecable. Su porte destilaba autoridad, era el Sr. Durán, el director general del establecimiento. Caminó con paso firme directamente hacia donde yo estaba sentado, ignorando a Vicente y al resto de los invitados. Se detuvo frente a mí y, ante el asombro de todos, se inclinó en una venia respetuosa. Señor Torres. Me puse en pie para recibirle. Dígame, Sr. Durán. La voz del director era formal, pero cargada de una deferencia que nadie en esa mesa me había mostrado jamás. Caballero, le ruego que acepte mis más sinceras disculpas. No teníamos la menor constancia de que nos honraría con su presencia esta noche. De haberlo sabido, habríamos dispuesto un protocolo de recepción a la altura de su rango y habríamos despejado el salón principal para su total comodidad. Vicente se inclinó hacia adelante, con la vena del cuello hinchándosele por la indignación. ¿Pero qué broma es esta? ¿Sabe con quién está hablando, hombre? Este tipo es un simple carpintero. El Sr. Durán ni siquiera se dignó a mirarlo. Su atención estaba blindada sobre mi persona. Señor Torres, nos hemos comunicado de inmediato con el Consejo de Administración y con el Gabinete Jurídico de la Herencia. Todo ha sido verificado. Las instrucciones del señor Cayetano Ferrer fueron tajantes. En el momento en que esta tarjeta fuera presentada, debíamos activar el protocolo de sucesión de forma inmediata. Sentí el pulso acelerado, pero mantuve el tipo. ¿Y qué significa exactamente eso aquí y ahora? Pregunté. El Sr. Durán bajó un poco la voz, pero en el silencio absoluto que se había apoderado del reservado, sus palabras resonaron como campanadas de catedral. Significa, señor, que su tío no solo era el fundador de esta firma, sino el propietario único de la sociedad matriz. Tras su traspaso hace 3 años, la titularidad completa de la cadena, incluyendo este inmueble y todo lo que contiene, pasó legalmente a su nombre. Hizo una pausa y me miró con una solemnidad absoluta. Señor Torres, para que quede claro ante los presentes. Usted es el dueño absoluto de este restaurante y de todos los activos del Grupo Ferrer. El silencio que sobrevino a las palabras del Sr. Durán no se parecía a nada que yo hubiera experimentado jamás. No era una simple pausa, era una ausencia total de sonido, un vacío absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en aquel reservado de la calle Jorge Juan. Vi cómo la onda de choque se propagaba por la mesa, deformando las facciones de los invitados. La copa de champán de Vicente quedó suspendida a escasos centímetros de sus labios, mientras su mandíbula caía, desencajada, en una máscara de incredulidad absoluta. Paloma, siempre tan compuesta, perdió su barniz de aristocracia, sus ojos saltaban espasmódicos entre el director del restaurante y mi rostro, esperando que alguien gritara que todo era una broma de mal gusto. A Hugo se le resbaló el iPhone de las manos, impactando contra el mármol con un eco seco que nadie se atrevió a comentar. Y luego estaba Elena.
Mi mujer. La mujer que, 10 minutos antes, me había deslizado los papeles del divorcio con el desprecio que se le dedica a un objeto inservible. Me miraba como si fuera un aparecido, como si nunca me hubiera visto en los 9 años que llevábamos juntos. El Sr. Durán continuó con su letanía legal, ajeno al terremoto que sus palabras estaban provocando en la jerarquía de los Valenzuela. Señor Torres, su tío, don Cayetano Ferrer, fundó Sociedad de Hostelería de Madrid hace más de 40 años. Partiendo de una modesta casa de comidas en la sierra, levantó uno de los imperios gastronómicos más sólidos del país. Casa Lucio es nuestro buque insignia, pero el holding incluye 37 establecimientos de primer nivel y una participación mayoritaria en una cadena de hoteles boutique. Don Cayetano se retiró de la escena pública hace décadas, prefería el anonimato de su taller y sus montañas, pero mantuvo el control total de las acciones hasta su último aliento. Me costó encontrar el aire para articular una respuesta. Él nunca mencionó nada de esto. Ni una palabra. El Sr. Durán asintió con una mezcla de respeto y melancolía. Fue una decisión premeditada, señor. Dejó instrucciones notariales clarísimas. Quería que usted forjara su propio carácter, lejos de la sombra paralizante del dinero, hasta que estuviera listo. La tarjeta negra era el disparador. Dijo que el día que usted se viera obligado a usarla, significaría que el mundo le había puesto a prueba y que usted estaba preparado para reclamar su lugar. Vicente golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos de plata. Su rostro había pasado del rojo púrpura a un blanco ceniza. Esto es un montaje. Una farsa ridícula. Bramó con la voz quebrada. Adrián es un muerto de hambre. Se pasa el día lijando madera en un taller de mala muerte. Es imposible que este tipo sea dueño de nada que no sea serrín. El Sr. Durán se volvió hacia él con una cortesía tan afilada como un bisturí. Caballero, le aseguro que nuestro gabinete jurídico ha validado la identidad de don Adrián y sus derechos sucesorios. Cada escritura, cada activo y cada cuenta han sido verificados. Don Adrián Torres es el propietario único de la sociedad matriz del Grupo Ferrer. Hizo una pausa deliberada para que el peso de sus siguientes palabras aplastara cualquier réplica. Su patrimonio neto actual, tras la última auditoría de este trimestre, supera con creces los 75 millones de euros. La cifra cayó sobre el mantel blanco como una losa de granito. 75 millones. Vi cómo la fisonomía de la sala se transformaba en tiempo real. Los parientes que me habían ignorado al entrar ahora me observaban con una fijeza depredadora. Los primos que se habían reído de los chistes de Hugo sobre mi oficio palidecieron, hundiendo la barbilla en el pecho. Los tíos que llevaban 8 años murmurando sobre mi falta de ambición se quedaron mudos, petrificados por la revelación. Paloma se llevó una mano enjollada al esternón, buscando aire, mientras Hugo apuraba su whisky de un trago, incapaz de procesar que el hombre al que llamaba el reparador acababa de convertirse en alguien infinitamente más poderoso que su propio padre. La voz de Elena rompió el vacío, quebradiza y casi inaudible. Adrián. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Todos estos años viviendo como. ¿Por qué te callaste? La miré. La miré de verdad, despojándola de todos los recuerdos felices que alguna vez guardé. Vi a la mujer que me había entregado el divorcio en Nochebuena sin que le temblara el pulso. Vi a la mujer que permitió que su familia me pisoteara durante casi una década mientras ella miraba hacia otro lado. Yo tampoco lo sabía, Elena, respondí con una voz que no reconocí como mía por su frialdad. Pero mírame a los ojos y dime. ¿Habría cambiado algo? Me has dado esos papeles porque creías que no tenía nada que ofrecerte. Tu familia me ha tratado como el barro de sus zapatos durante 8 años. Ninguno de vosotros se molestó nunca en ver al hombre. Solo veíais el saldo de mi cuenta.
Intentó balbucear una respuesta, pero las palabras se le murieron en la garganta. Me puse en pie, ajustándome la americana. Te amaba, Elena. Te habría dado lo poco que tenía, que era real y era mío. Habría pasado el resto de mis días trabajando con mis manos para que no te faltara nada. Pero elegiste marcharte en el preciso instante en que pensaste que el negocio de las sillas ya no era suficiente para tu estatus. Eso es todo lo que necesito saber sobre lo que valía nuestro matrimonio para ti. Me giré hacia Vicente. El sudor le perlaba la frente y su arrogancia se había evaporado, dejando ver al hombre pequeño y asustado que siempre fue. Me dijiste que estaría de patitas en la calle para febrero, ¿recuerdas? Dije con una sonrisa gélida. Curioso giro del destino, Vicente. Según el informe que el Sr. Durán me ha facilitado, Inmobiliaria Castellana es el propietario del edificio de la calle Doctor Esquerdo donde tienes la sede central de tus concesionarios. En términos prácticos, eso me convierte en tu casero. La mandíbula de Vicente se tensó tanto que creí que se le romperían los dientes. No pudo articular palabra. Así que, hagamos las cosas bien, continué. Te quiero fuera de ese edificio para el 1 de febrero. Considéralo un detalle de despedida de parte de ese chapuzas que, según tú, no era nadie. Cogí mi abrigo del respaldo y me lo puse con calma. Sr. Durán, por favor, cargue la cuenta de esta cena a mi oficina personal. La velada corre de mi cuenta. Que sea mi último regalo para los Valenzuela. Un recordatorio del valor de aquello que decidieron despreciar. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del reservado. A mis espaldas, oí a Elena pronunciar mi nombre con un hilo de voz. Oí el arrastrar de su silla al levantarse, intentando seguirme, pero no me detuve. Al llegar a la puerta, me giré una última vez. 42 rostros me observaban, paralizados por el impacto. Mi tío me enseñó que la madera noble se reconoce por cómo aguanta la presión, dije. Y que la valía de una persona se mide por cómo trata a los demás cuando cree que no tiene nada que ganar. Esta noche os he observado a todos, y ahora sé exactamente lo que valéis. Absolutamente nada. Salía la fría noche madrileña. El aire de la sierra bajaba cortante por la calle Serrano, limpio y puro. Por primera vez en 8 años, mis pulmones se expandieron sin dolor. No miré atrás. Sabía que, en algún lugar, mi tío Cayetano estaba sonriendo. Los días que siguieron a aquella Nochebuena en la calle Jorge Juan fueron los más silenciosos y lúcidos de mi vida. Conduje de vuelta al chalet que había compartido con Elena, hice una sola maleta con lo estrictamente necesario y me marché antes de que ella cruzara el umbral. No quería escenas de alcoba, ni llantos tardíos, ni esa clase de disculpas que solo florecen cuando el saldo bancario del otro se vuelve público. Quería cerrar aquel capítulo con la misma precisión con la que ajusto una junta de Milano. Limpia, firme y definitiva. El proceso de divorcio fue una lección magistral de ironía jurídica. Al principio, los abogados de Elena, los mismos que su padre había contratado para blindar a la familia, intentaron impugnar el acuerdo. Argumentaron que ella desconocía mi situación patrimonial real y que, por tanto, tenía derecho a una liquidación de gananciales. Sin embargo, las capitulaciones matrimoniales que Vicente Valenzuela me obligó a firmar antes de la boda con una sonrisa de tiburón, diseñadas específicamente para que yo no pudiera tocar un solo euro de su linaje, se volvieron contra ellos como un boomerang. El régimen de separación de bienes era absoluto. Elena había renunciado por contrato a cualquier derecho sobre activos adquiridos fuera del matrimonio o por herencia. Se quedó exactamente con lo que ella misma había planeado para mí. Con nada. Me enteré por la prensa económica local de que los concesionarios de Vicente empezaron a hacer aguas apenas 3 meses después. Simplemente, no renové el contrato de arrendamiento de su sede central.
No lo hice por una sed de venganza ciega, sencillamente, no tenía ninguna obligación moral ni comercial de mantener un trato con un hombre que había dedicado 8 años a intentar demoler mi autoestima. Tuvo que trasladar su flota a una nave industrial en un polígono a las afueras de Leganés, y en menos de un año, 2 de sus 4 centros echaron el cierre definitivo. El hombre que se burlaba de mí por pegar patas de sillas ahora veía como el motor de su vida se gripaba sin remedio. Paloma me envió una carta perfumada 6 meses después. 3 páginas de una caligrafía exquisita llenas de justificaciones, diciendo que ella siempre había intuido mi gran potencial y proponiendo un café en el Hotel Riz para limar asperezas. Decía que el comportamiento de Vicente no la representaba. Leí la carta mientras desayunaba en el taller, la doblé con cuidado y la eché a la chimenea donde quemo los restos de serrín. Hay puentes que es mejor dejar que se conviertan en ceniza. Hugo también intentó su jugada. Me contactó por Instagram, de repente muy cercano, muy colega. Decía que tenía una idea de negocio revolucionaria sobre movilidad eléctrica y que pensaba que yo era el socio ideal para financiar el proyecto. Bloqueé su perfil sin responder. Llevaba 8 años viendo cómo vivía del aire y del esfuerzo ajeno. No iba a ser yo quien pusiera la red para sus saltos al vacío. Elena me llamó solo una vez. Fue un martes de lluvia, casi a medianoche. Su voz ya no era la de la mujer de hielo que deslizó el sobre en el restaurante, sonaba rota, pequeña, vulnerable. Me confesó que había cometido un error imperdonable, que se había dejado cegar por el ruido de su familia y que ahora se daba cuenta de que yo era lo único real que había tenido en su vida. Me preguntó si quedaba algún rescoldo, alguna posibilidad de volver a empezar, lejos de todo el dinero y las expectativas. La escuché en silencio hasta que terminó. Luego, le dije la verdad con la calma de quien ya no espera nada. Lo tenías todo, Elena. Tenías a un hombre que te amaba de forma incondicional, alguien que habría dado la vida por ti cuando no tenías nada que ofrecerme a cambio. Eso era el tesoro más grande, pero para verlo necesitabas unos ojos que no fueran los de tu padre. No puedo olvidar la mirada que me dedicaste en aquella cena cuando pensabas que yo era invisible. Esa mirada es quien eres tú ahora. Colgué el teléfono y borré su número para siempre. Asumí la dirección de Sociedad de Hostelería de Madrid, pero no desde un ático de cristal en la Castellana. Me dediqué a recorrer cada cocina, cada recepción y cada muelle de carga. Me aprendí los nombres de los camareros, de las gobernantas de los hoteles y de los pinches de cocina. Empecé a gestionar la empresa con la misma filosofía que mi taller. Cuidando los detalles, valorando la estructura y, sobre todo, respetando la materia prima humana. Me convertí en el líder del que mi tío Cayetano se habría sentido orgulloso. Aún así, sigo restaurando muebles los fines de semana. Conservé mi viejo taller de la sierra, el olor a barniz y el tacto de la madera virgen me mantienen con los pies en la tierra. Me recuerdan quién era yo cuando nadie miraba y quién quiero seguir siendo ahora que todos me observan. Hace un mes, mientras restauraba un viejo escritorio de roble que perteneció a mi tío, encontré un compartimento secreto en el doble fondo de un cajón. Dentro había un sobre amarillento con una carta escrita a mano por él, años antes de su partida. Adrián, si estás leyendo esto, es que finalmente has tenido que mostrar tus cartas. Nunca te hablé de la herencia porque quería que te forjaras como un hombre de verdad, sin el veneno de la riqueza fácil. Cualquiera puede ser un caballero cuando tiene los bolsillos llenos. La verdadera prueba de fuego es cómo tratas al prójimo cuando el mundo cree que no eres nadie. Tú has pasado esa prueba cada día en tu taller, con tu humildad y tu integridad inquebrantable. Por eso te lo confié todo a ti. No porque lo necesitaras, sino porque te lo habías ganado. Úsalo con sabiduría. Sigue siendo ese hombre que no necesita etiquetas para saber lo que vale. Y recuerda. La gente que te quiere cuando no tienes nada es la única que merece estar a tu lado cuando lo tienes todo. Te quiero, hijo. Tu tío, Cayetano. Me quedé allí sentado,
dejando que sus palabras se asentaran en mi alma. Pasé 8 años permitiendo que gente mediocre me convenciera de que mi valor dependía de mi cuenta corriente. Me lo creí porque pensaba que la dignidad se medía en metros cuadrados y marcas de relojes. Pero mi tío Cayetano entendía la gran verdad de la vida. La valía reside en el carácter, en dar la cara y en tratar a los demás con respeto incluso cuando no hay testigos. Aquella Nochebuena en Madrid no cambió mi vida por hacerme millonario. La cambió porque me hizo libre. Me hizo comprender que aquellos que se burlaban de mí eran los verdaderamente pobres. Tenían oro, pero no tenían honor, tenían estatus, pero no tenían amor. Si estás ahí fuera sintiéndote pequeño, sintiendo que el mundo te ignora porque no brillas con luz prestada, escúchame bien. Tu valor no lo define quien te subestima. Mantente firme. Sigue trabajando con la verdad por delante. Tu momento llegará, y cuando lo haga, asegúrate de seguir siendo la persona que se merecía ganar. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.